En los albores de los tiempos, cuando el universo aún palpitaba con el aliento de los dioses recién nacidos, los hilos del destino comenzaron a tejer una verdad imposible de romper. Los habitantes de Asgard, los resplandecientes Aesir, construyeron su reino sobre la ilusión de la eternidad, creyendo que su fuerza y su sabiduría los elevarían más allá del alcance de la muerte. Pero incluso los dioses no pueden desafiar al destino, y la sombra del Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, se cernía sobre ellos desde mucho antes de ser pronunciada su primera profecía. Odín, el padre de todo, conocía mejor que nadie el peso de esa verdad, y en lo más profundo de su trono, su mirada recorría los reinos con el temor silencioso de quien ha visto el fin. Porque el día llegaría cuando el cielo ardería, cuando los lazos del cosmos se romperían, y el tiempo mismo dejaría de sostener el orden de las cosas. En las runas de los antiguos vaticinios se hablaba de una destrucción que no sería obra del azar, sino de la consecuencia. Los dioses habían reinado con poder y ferocidad, pero también con arrogancia, y cada acto de orgullo era un clavo más en el ataúd de su propio mundo. Odín había sacrificado un ojo en las aguas de Mimir para obtener sabiduría, pero esa visión le otorgó tanto entendimiento como desesperación. Supo entonces que nada podría impedir el destino final, que incluso sus hijos, la estirpe divina que había aclamado como su legado, serían tanto víctimas como verdugos del desastre venidero. Así se mantuvo vigilante, coleccionando secretos, aprendiendo las artes prohibidas y consultando a las vulvas, las profetisas del fin, cuyas palabras eran cuchillos que abrían las raíces del futuro. «Vendrá el día», dijeron, «en que los lobos engullirán al sol y la serpiente del mar se alzará con furia incontenible. En ese día hasta los dioses conocerán el miedo». Pero antes del caos hubo orden, y ese orden fue obra de un sacrificio. Los Aesir habían erigido el mundo a partir del cadáver del gigante Ymir, moldeando montañas de su carne y mares de su sangre. De esa muerte primordial nació el cosmos que los hombres y los dioses habitaban en armonía tensa. Sin embargo, la creación es una deuda, y toda deuda debe pagarse. En los susurros del universo, Odín podía oír el eco del desequilibrio, el latido helado del caos esperando su momento. Cada victoria de Asgard sobre las fuerzas del abismo se convertía, sin saberlo, en una semilla de destrucción futura. En la rueda eterna del destino nórdico, la gloria y la ruina eran las dos caras del mismo martillo que forjaba los mundos. Las Nornas, guardianas del tapiz del tiempo, tejían en silencio junto al pozo de Urd. Cada hebra que entrelazaban era una vida, una era, una posibilidad perecedera. Para los dioses, las Nornas eran tanto sirvientas como carceleras del destino, pues sus dedos no temblaban al decidir el fin incluso de los inmortales. Cuando Odín las visitó, implorando comprensión, ellas no dieron respuesta alguna. Solo mostraron su obra, un entramado de luz y sombra, donde los nombres de los dioses se desvanecían bajo un cielo rojo como el hierro al fuego. Fue en ese instante cuando el padre de todo comprendió que no existía camino de regreso, que el Ragnarok no era una posibilidad, sino una certeza tallada en la raíz misma del ser. Su única elección sería cómo enfrentarlo. Así comenzó la larga preparación del fin. En los salones dorados de Asgard se celebraban festines y se alzaban cánticos al triunfo, pero en las cámaras más hondas del Valaskjalf, el trono de Odín, el silencio era absoluto. Allí, el dios vigilaba a sus enemigos y a sus aliados con la misma sospecha. Vio en Loki, su hermano de sangre y de astucia, la chispa de la traición inevitable. Vio en Thor, su hijo más valeroso, la fuerza que algún día golpearía con desesperación ante fuerzas que ni su martillo podría contener. Y vio en sus otros hijos, Balder, Hoder, Vidar y Vali, los fragmentos de un linaje que encarnaría tanto la luz como la tragedia. Nada escapaba a su visión, pero la claridad no trajo consuelo. Trajo un miedo más profundo que el vacío, el miedo a la inevitabilidad. Porque el conocimiento del futuro es una cadena más pesada que el hierro.
Mientras tanto, los reinos inferiores se agitaban con presagios, y los hombres, ajenos a las maquinaciones divinas, comenzaban a temer lo que los dioses ya sabían. Los cielos lanzaban truenos sin tormenta, las montañas exhalaban fuego, y las noches se alargaban sin razón. Los sabios de Midgard hablaban de señales. El equilibrio entre dioses y gigantes se tambaleaba. El orden de los elementos se corrompía lentamente. Sin saberlo, eran testigos de los síntomas del universo enfermo. Pero los humanos, a diferencia de las divinidades, no podían ver el patrón total. Para ellos, la tragedia no poseía nombre. Para los dioses, en cambio, tenía un título que quemaba en sus mentes. Ragnarök. El fin de todo. El tiempo del retorno al caos primordial. Odín, movido por su obsesión, cabalgó sobre Sleipnir, su corcel de 8 patas, en busca de respuestas en todos los rincones del cosmos. Descendió a los mundos infernales, habló con los muertos y profetizó su propia ruina sin intentar evitarla. En el aire gélido del Niflheim, escuchó las risas huecas de los que aguardaban el fin, los ecos de un coro que anunciaba el despertar de los monstruos hijos de Loki. El lobo Fenrir, la serpiente marina Jormungandr y la reina de los muertos, Hel. Cada uno de ellos era un recordatorio viviente de la arrogancia divina, de que la sangre de un dios y la brutalidad del gigante podían mezclarse para gestar destrucción impensable. La existencia de tales seres era el signo más claro de que el orden divino se había fracturado. Aún así, el Padre de todo persistió. Si no podía alterar el destino, intentaría comprenderlo. En los banquetes de Asgard, bajo la ilusión de paz, reunió sabiduría de dioses, gigantes y mortales. Fue entonces cuando comenzó a nacer, entre los Aesir, una doble consciencia, la de la gloria que aún poseían y la del miedo que se cernía sobre ellos. Se celebraban las victorias antiguas, como la contención de los Jotuns y la creación de los muros de Asgard, pero en el fondo de cada brindis resonaba la sospecha de que toda fortaleza, por sólida que fuera, acabaría desmoronándose. Hasta Thor, con su risa atronadora, había comenzado a mirar al horizonte con cierta melancolía, consciente de que todo combate tiene un último día. Y así, mientras la eternidad parecía continuar su curso, los cimientos del mundo vibraban con un susurro apenas perceptible. El universo se preparaba, no con estruendo, sino con la calma silenciosa que precede a la tormenta. En los sueños de los dioses aparecían visiones de fuego y hielo entrelazados, de una oscuridad que devoraba el cielo, de criaturas descomunales cuyas sombras superaban montañas. Los sabios de las edades posteriores dirían que era paranoia divina, una fantasía nacida del poder absoluto. Pero en los reinos de los 9 mundos, el aire mismo se densificaba con la premonición de la catástrofe, porque el Ragnarök no era solo una guerra ni una destrucción, sino una purga cósmica, una necesaria disolución para permitir que el ciclo continuara. El universo respiraba a través del nacimiento y la muerte, y su exhalación final se acercaba. No obstante, entre tanto presagio y desesperanza, una chispa de esperanza sobrevivía, aunque tenue. Las profetisas habían hablado no solo de destrucción, sino también de renacimiento, que tras la ruina, un nuevo sol nacería, y una pareja humana emergería de los bosques para repoblar Midgard. Odín, aunque presa del temor y la sabiduría amarga, guardó en silencio esa posibilidad, como una lámpara diminuta dentro de un templo en ruinas. Porque incluso los dioses, con toda su magnificencia, anhelaban redención. En lo más profundo de su ser, el Padre de todo comprendía que el Ragnarök no sería un mero final, sino una clara revelación. El acto último del orden, disolviéndose para renacer, como las brasas que ceden su luz solo para encender una llama nueva. Así, mientras las estrellas titilaban con la inminencia del cambio, los Aesir continuaron su existencia gloriosa, aferrándose a cada victoria, a cada abrazo, a cada destello de eternidad, sin reconocer que el reloj del cosmos ya había comenzado su última cuenta regresiva. En los salones de Valhalla, los héroes humanos que habían muerto en combate se entrenaban cada día, creyendo que sus gestas eran preparatorias para el combate final. No sabían que el fin que aguardaban
no era una condena, sino una continuidad. Porque incluso en la muerte hay propósito. Y así el universo seguía girando, majestuoso e inconmovible, mientras bajo su armonía aparente, el destino afilaba su cuchilla silenciosa. Los ecos de la profecía resonaban ya, y ni los dioses, ni los gigantes, ni los hombres podrían escapar de su llamado. El principio y el fin estaban unidos en el mismo círculo. Lo que había nacido de la sangre de un gigante y la ambición de un dios debía regresar a su fuente. Así lo habían dicho las Nornas, con voz como el crujir de los troncos en el fuego eterno. Y con esas palabras sellaron el destino del universo, otorgándole a cada estrella, cada ola y cada aliento de vida un eco del Ragnarok venidero. Porque el fin no llega como una sorpresa, sino como un retorno. El recordatorio de que nada puede permanecer eterno, ni siquiera los que se creen inmortales. Desde los cielos hasta las profundidades del Niflheim, todos los seres aguardaban inconscientemente el estrépito final. Solo Odín lo sabía con claridad, y su mirada, perdida en el horizonte del tiempo, era la mirada de quien ha contemplado el abismo, y ha comprendido que todo poder termina siendo polvo, incluso el de los dioses. En el corazón luminoso de Asgard habitaba Baldur, el dios de la pureza, la justicia y la luz. Su presencia era como el amanecer tras una larga noche, y su risa bastaba para disipar las sombras de la desesperanza, incluso en los espíritus más cansados. Era amado por todos los seres del cosmos. Dioses, elfos, enanos y humanos lo veneraban como símbolo de perfección y bondad incorruptible. Su belleza era tal que incluso los metales se volvían más brillantes al reflejar su rostro, y las flores se abrían cuando sus pasos tocaban la tierra. Para la vista de los hombres, Baldur representaba lo que los dioses podían ser en su forma más pura. Para los dioses, era el recordatorio cruel de todo lo que podían perder. Pero detrás de aquella luminosa perfección, el destino ya había comenzado su danza silenciosa, preparando la caída de aquel que nunca había conocido el dolor. Los sueños fueron los primeros mensajeros del desastre. No hubo trueno ni relámpago que lo anunciara, solo una visión recurrente que atormentaba a Baldur noche tras noche. En ella contemplaba su propia muerte, rápida e inevitable, bajo un cielo cubierto por un crepúsculo antinatural. Lo vio caer entre llamas, mientras las voces de sus padres, Odín y Frigg, se ahogaban en un lamento que resonaba más allá del tiempo. Cuando Odín escuchó la confesión de su hijo, un silencio pesado cubrió el salón de los dioses. El padre de todo reconoció de inmediato los signos de la profecía que tanto temía. El comienzo del Ragnarok ya había dado su primer paso. Sin embargo, movido por el amor y la desesperación, intentó desafiar al propio destino. Fue entonces cuando Frigg, la reina de los cielos, emprendió una cruzada maternal para proteger a su hijo de toda posible herida. Recorrió los 9 mundos, juramentando a cada criatura viva y cada objeto inanimado para que jamás causaran daño a Baldur. Del acero al fuego, del veneno al animal salvaje, todos pronunciaron el juramento sagrado de no lastimarlo. Y así, con el corazón aliviado, Frigg creyó haber burlado la fatalidad. Solo olvidó una cosa diminuta, insignificante a sus ojos: el humilde muérdago, planta discreta y frágil que crecía en los rincones sombríos del bosque. Nadie consideró que aquella rama blanca y silenciosa pudiera representar amenaza alguna para un dios. Pero en los ojos de Loki, el eterno embaucador, aquella omisión brilló con la fuerza de una oportunidad divina. Loki, hijo del caos y hermano por juramento de Odín, observaba la felicidad de los dioses con una mezcla de ironía y rencor. Había gozado de la gloria de Asgard y del respeto de los Aesir, pero en su corazón ardía la certeza de no pertenecer completamente a aquel reino de perfección. Cada carcajada de Baldur, cada gesto de admiración hacia él, era un espejo donde Loki veía su propia exclusión. Así, cuando supo del juramento de las cosas, su mente se torció con la idea de probar el límite de la invulnerabilidad del dios brillante. No lo movía el deseo de matar, sino algo más oscuro y perverso:
el impulso de demostrar que la pureza no puede existir en un universo regido por la entropía. En los días siguientes, los dioses convirtieron la inmunidad de Baldur en un juego. En el gran patio de Asgard, lanzaban piedras, flechas y cuchillos contra él, y todo rebotaba sin dejar ni una marca sobre su piel. Las risas y los aplausos llenaban los salones, y Baldur, sonriente, aceptaba con humildad las bromas de sus hermanos. Fue entonces cuando Loki, disfrazado de anciana, acudió al palacio de Frigg para sonsacarle la verdad. Con voz temblorosa, preguntó si de verdad todas las cosas del mundo habían prometido no dañar al amado de los dioses. Frigg, confiada, reveló el pequeño olvido. El muérdago, pues lo juzgó demasiado joven y débil para jurar. Aquellas palabras, inofensivas para cualquier otro oído, se convirtieron en el filo más afilado del destino. Loki sonrió en la sombra, y su ingenio transformó una simple rama en el arma de la tragedia. Tomó el muérdago y lo moldeó con su conocimiento oscuro, dotándolo de dirección y peso. Luego buscó a Hodr, el hermano ciego de Baldur, quien observaba la celebración sin poder participar. Loki se acercó a él con dulzura falsa, guiando su mano hacia el dardo mortal y susurrándole que así también podría unirse al juego. Con un solo movimiento, la rama voló. El silencio cayó. El muérdago atravesó el aire, ligero e invisible, y se hundió en el pecho de Baldur con la suavidad de un suspiro. El dios de la luz, el incorruptible, cayó sin un grito, sin resistencia. Su cuerpo besó el suelo, y el fulgor de su piel se apagó al instante, cubriendo Asgard con una oscuridad que ningún fuego pudo disipar. Así murió Baldur, y con él murió también la inocencia del mundo. El lamento de los dioses sacudió el cielo. Frigg se desplomó en lágrimas eternas, y Odín, cuyo corazón había soportado guerras y sacrificios, sintió en ese momento el peso absoluto de su impotencia. No existía conjuro capaz de revertir lo que el destino había marcado. Los Aesir se reunieron en el Gran Consejo, buscando una solución desesperada: enviar emisarios al más allá para rescatar a Baldur del reino de Hel, la oscura diosa de los muertos. Hermod, el más veloz de los dioses, y hijo también de Odín, emprendió el viaje a lomos de Sleipnir, atravesando ríos de tinieblas, hasta llegar a las puertas del inframundo. Allí halló a Baldur, sentado en un trono de sombras, su rostro aún hermoso pero apagado, como una luna muerta. Hermod suplicó a Hel su liberación, rogando que la vida regresara al dios de la luz. Hel, en su eterna calma, aceptó una condición. Baldur podría regresar si todos los seres del universo lloraban por él. Si una sola criatura se negaba a derramar una lágrima, permanecería en la muerte. Y así los mensajeros regresaron a los 9 mundos, implorando piedad a cada espíritu, a cada roca, a cada raíz. Las lágrimas cayeron como lluvia en primavera. Hombres, animales, ríos y montañas lloraron a Baldur. Todos menos uno. Una giganta de rostro pétreo rehusó. Sus ojos no conocieron el llanto, y su voz dijo con dureza que la muerte debía seguir su curso. Nadie lo supo entonces, pero aquella giganta no era otra que Loki disfrazado, burlándose una vez más de los lazos divinos. Con esa negativa, el destino selló la tumba de Baldur para siempre. Cuando Hermod regresó con las manos vacías, una nube pesada cubrió los cielos. Los dioses guardaron silencio, incapaces de reaccionar ante la pérdida absoluta. Thor, el más feroz entre ellos, descargó su ira golpeando montañas hasta hacerlas temblar, y Freya se retiró al llanto solitario, maldiciendo el día en que la belleza existió solo para ser destruida. Odín, sin embargo, se encerró en sus propios pensamientos, pues comprendió lo que esa muerte significaba. El primer eslabón de la cadena había caído. La profecía avanzaba. En aquel instante nació en su mente una visión. La imagen de la serpiente del mundo agitando los océanos, el lobo Fenrir rompiendo sus grilletes y el fuego de Surt ardiendo en los cielos. El Ragnarok se había puesto en marcha y no habría retorno. La muerte de Baldur no solo abatió a los dioses,
sino que alteró el equilibrio mismo de la creación. La luz que emanaba de su espíritu mantenía en armonía los flujos del cosmos. Al extinguirse, los vientos soplaron con furia, y las mareas comenzaron a desobedecer su curso. Incluso los hombres percibieron un vacío inexplicable, un frío que no provenía del invierno, sino del alma del mundo. Los días se volvieron más grises, las cosechas más pobres. En las canciones que antes alababan a los dioses, se tornaron en plegarias de miedo. Era como si la muerte de un solo ser hubiera infectado el tejido entero del universo. Y en cierto modo, así fue. Los nórdicos sabían que cada vida divina sostenía un principio cósmico. Al romperse uno, la realidad misma tambaleaba. Odín, dividido entre la rabia y la tristeza, buscó venganza contra el autor del crimen. Loki fue perseguido con furia, pero su astucia lo mantuvo libre por un tiempo más. Cada huida, cada trampa, cada sonrisa burlona del dios del engaño era un recordatorio constante del pecado cometido. No obstante, incluso su ingenio tenía límites. Los dioses no lo olvidarían, y en su corazón, Loki sabía que el día de la retribución llegaría. Pero también sabía que su traición no solo destruyó la belleza del mundo, sino que la selló en el destino que todos compartían. Al matar a Baldur, no había hecho más que cumplir la secuencia inevitable dictada por las runas del tiempo. Era el agente de lo que siempre habría ocurrido. El fulgor de Baldur todavía iluminaba los sueños de muchos, incluso en su muerte. En las largas noches de los dioses, su nombre se pronunciaba con reverencia y pesar, como un himno al esplendor perdido. Frigg jamás volvió a sonreír, y Odín miraba las estrellas con resignada aceptación, sabiendo que la caída del hijo había marcado también su propio ocaso. La muerte del más puro entre los Aesir se convirtió en símbolo eterno de lo que nadie, ni siquiera los inmortales, pueden evitar: la fragilidad del orden ante la fuerza implacable del destino. Y así, mientras el universo seguía su curso, el silencio de Baldur resonaba en cada rincón de los 9 mundos, recordándole a todos que la luz más brillante siempre es la primera en extinguirse. Después de la muerte de Baldur, algo profundo cambió en el tejido del cosmos. Era como si la luz misma se hubiera retirado del mundo, dejando un vacío que ni los cantos de los dioses ni los fuegos del Valhalla podían llenar. Las estaciones comenzaron a confundirse, los días se hicieron más cortos, y el sol, antaño brillante, parecía un disco pálido escapando de una maldición sin nombre. Fue entonces cuando llegó el Fimbulvetr, el gran invierno, preludio del fin. No fue un invierno común, sino una era helada que se prolongó más allá de la comprensión de los hombres, un frío que no conocía de cielo ni misericordia. Así comenzaron los años del hielo infinito, donde la esperanza quedó sepultada bajo montañas de nieve eterna. En Midgard, los hombres despertaron una mañana y encontraron sus ríos congelados, sus animales muertos y sus campos transformados en desiertos blancos. Intentaron resistir, construyendo refugios, encendiendo hogueras y ofreciendo sacrificios para apaciguar a los dioses. Pero los dioses no respondieron, pues también ellos padecían. Los vientos soplaban desde el norte, con el rugido del Jotunheim, el reino de los gigantes de hielo, trayendo consigo una oscuridad que ni siquiera los rayos de Thor podían disipar. Las noches eran tan largas que los hombres perdieron la noción del tiempo, y muchos creyeron que el sol había sido devorado para siempre. Era el anuncio silencioso de que el equilibrio del mundo había sido quebrado. Durante 3 inviernos consecutivos sin primavera ni verano, el hambre se convirtió en la nueva divinidad. Las familias se enfrentaban entre sí, y las aldeas, consumidas por la desesperación, cayeron en la violencia. Se cumplía así la vieja profecía de la vulva: hermano matará a hermano, y la sangre manchará los hogares de los hombres. El amor y la lealtad se desvanecían como vapor, reemplazados por el instinto primitivo de sobrevivir. Los lobos vagaban libremente por las ruinas humanas, ululando a un cielo que no ofrecía respuesta. Cada aullido era un eco del destino acercándose, una advertencia de que el mundo mortal se preparaba para el mismo ocaso que aguardaba a los dioses.
En Asgard, los dioses miraban impotentes la desolación que se extendía por los 9 mundos. Odín, con su ojo único, observaba desde su trono, intentando descifrar los nuevos signos en las hebras del destino. Lo que veía era un tejido desgarrado por completo, donde los hilos ya no se cruzaban con armonía, sino que se arremolinaban en una maraña de caos. Los augurios de las Nornas se volvían más difusos, como si el mismo futuro comenzara a fragmentarse. Thor, movido por su furia incontrolable, golpeaba los cielos con su martillo, intentando ahuyentar las nubes oscuras, pero sus rayos se apagaban como chispas en la nieve. Los banquetes de Asgard, antaño repletos de risas y promesas de gloria, se transformaron en reuniones silenciosas donde reinaba la incertidumbre. El hielo también alcanzó los reinos sobrenaturales. En el Niflheim, los ríos de niebla se espesaron hasta volverse muros. En Jotunheim, los gigantes celebraban, creyendo que el regreso de la escarcha era el anuncio de su triunfo. Incluso el Helheim, reino de los muertos, se estremeció, pues la llegada del Fimbulvetr liberó a sombras que hasta la misma Hel no podía contener. De sus puertas comenzaron a salir espectros de antiguos guerreros, arrastrando su condena entre los reinos como heraldos silenciosos del fin. En la frontera del cosmos, los lobos celestiales Skull y Hati aceleraban su cacería eterna del sol y la luna. Sus fauces se acercaban con cada día que pasaba, y la luz retrocedía poco a poco hasta que solo quedó una penumbra perpetua. Los templos se vaciaron, y los dioses menores, aquellos guardianes de los vientos, mares y cosechas, clamaban al Padre de todo por respuestas. Pero Odín no tenía palabras que ofrecer, solo la certeza amarga de que todo seguía el curso previsto. En su silencio, comprendía que el Fimbulvetr no era solo un fenómeno natural, sino una purga espiritual, un filtro implacable que destruiría lo débil para permitir el renacimiento de lo nuevo. Aún así, su corazón temblaba, pues sabía que la purificación sería total. No habría excepción para los suyos, ni para los humanos, ni para los enemigos que una vez había creído derrotar. Las eras se medían ya no por soles nacientes, sino por la resistencia de los pocos corazones que aún latían. En los días más oscuros del invierno eterno, Odín decidió viajar una vez más al pozo de Mimir. Buscaba una respuesta, una grieta en la profecía que pudiera ofrecer un resquicio de esperanza. El sabio guardián, cuya cabeza aún hablaba desde la muerte, lo recibió con su voz hueca. El fin no se detiene, pero todos los finales son comienzos. Aquellas palabras, que resonaron como un eco de resignación, se clavaron en el alma del padre de todo. Regresó a Asgard sin pronunciar palabra, y lo que había sido una mirada de preocupación se transformó en aceptación solemne. Los dioses vivieron desde entonces con la conciencia de que cada amanecer podría ser el último, y que el sonido del cuerno de Gjallarhorn marcaría el principio del fin. Mientras tanto, en el mundo de los hombres, las leyendas se volvían oraciones desesperadas. Algunos clamaban a Thor para que destruyera el invierno con su fuego celestial. Otros ofrecían sacrificios humanos a Freyr para forzar el retorno de la fertilidad. Ninguna plegaria era escuchada. Las hogueras ardían débilmente, apenas consiguiendo mantener viva una chispa. El hielo se convertía en el único amo de la tierra, invadiendo incluso los océanos y cubriendo las montañas con un velo translúcido. Los hombres olvidaron el calor del verano y comenzaron a narrar historias sobre un sol que alguna vez había existido, como un sueño perdido en la memoria de sus ancestros. Los dioses sabían que el Fimbulvetr era solo la primera herida visible de un mal mucho más profundo. Loki, aún libre después de su crimen, seguía moviéndose entre las sombras de los mundos. Algunos decían haber visto su figura en los vientos helados, dirigiendo ejércitos de espectros en la oscuridad. En su astucia, comprendía que la fragilidad de los mundos era su mejor aliada. Cuanto más sufrían los hombres, más poder acumulaban las fuerzas del caos. Los vínculos entre reinos empezaban a deteriorarse, y los portales que alguna vez los conectaron se convertían en grietas inestables. Era como si el universo entero comenzara a desmoronarse,
capa por capa, hacia un vacío sin retorno. A lo largo del tiempo, el invierno se convirtió en una presencia viva. No era un fenómeno, sino una voluntad. Los árboles crujían como si gritaran de dolor. Los ríos emitían susurros en el hielo, y los truenos ya no provenían del cielo, sino de la fractura lenta de la tierra congelada. Era el universo gritando bajo su propio peso. Sin embargo, entre la desolación, algunos pocos corazones humanos seguían resistiendo. Guerreros y madres, ancianos y jóvenes se unían en torno a las brasas, contando historias del pasado donde los dioses aún respondían. En esas historias germinaba una pequeña forma de inmortalidad, la más frágil y valiente de todas: la persistencia. Odín observaba también esa persistencia. En ella veía el eco de la voluntad que había definido a los hombres desde su creación. Tal vez, pensaba, el destino no era solo destrucción, sino una prueba. Y aunque el invierno era interminable, había en los corazones humanos una chispa que ni el Fimbulvetr podía apagar completamente. Aquella chispa, invisible y diminuta, sería el germen del futuro mundo tras el Ragnarok. Pero antes de ese renacimiento, aún debía caer todo lo que existía. Los presagios eran claros. Pronto el sol sería devorado, las estrellas caerían del cielo, y la tierra se abriría para liberar lo que el mismo Odín había temido desde los comienzos del tiempo. El Fimbulvetr no terminó con una batalla ni con un milagro. Terminó con un silencio. Cuando las últimas tormentas se calmaron, los cielos se oscurecieron de manera definitiva. Los hombres que sobrevivieron emergieron de sus refugios para encontrar un mundo irreconocible, sin flores, sin canto, sin esperanza visible. Los dioses se preparaban, pues sabían que aquella calma no era el fin del sufrimiento, sino el instante anterior al rugido. Y en lo más profundo del cosmos, en las cavernas donde las cadenas se oxidan con el tiempo, algo se movió. Las ataduras que mantenían cautivos a los hijos de Loki comenzaron a resquebrajarse. El invierno había cumplido su propósito. Lo siguiente sería la furia. El Fimbulvetr había cumplido su propósito: enfriar el corazón del mundo para que el caos pudiera despertar. Cuando el último copo de nieve cayó sobre Midgard, el hielo no se derritió, sino que se abrió, agrietando los cimientos del cosmos. De esas fisuras emergieron los ecos del pasado, rugidos antiguos que hablaban de cadenas rotas y de odios dormidos durante incontables eras. En lo profundo de las tierras sombrías, donde el sol no llegaba, el primero de los monstruos gimió su libertad. Era Fenrir, el lobo colosal, hijo de Loki y de la gigante Angrboda, nacido para destruir lo que los dioses habían construido. Sus ojos, tan negros que absorbían la luz, se abrieron después de siglos de cautiverio, y su aliento gélido fue el primer anuncio del fin inminente. Durante siglos, los dioses habían temido a Fenrir. Su crecimiento había sido tan descomunal que ni las fuerzas combinadas de Asgard podían contenerlo. En su juventud, Odín lo había engañado, amarrándolo con Gleipnir, una cadena forjada con los elementos más imposibles del universo: el sonido de un gato al caminar, la barba de una mujer, las raíces de una montaña. Aquella obra, ligera como la seda e irrompible como la eternidad, había logrado contenerlo. Pero las cadenas, por sagradas que fueran, no podían resistir el paso del destino. A medida que el Ragnarok se acercaba, Fenrir sentía cómo los hilos mágicos se tensaban, consumidos por el mismo fuego cósmico que devoraba las estrellas. Con un rugido que estremeció todos los mundos, el lobo rompió sus ataduras y con ello liberó la primera ola de caos. El estruendo de su libertad se escuchó hasta en el palacio de Odín. Los dioses comprendieron que el tiempo de las profecías ya no pertenecía al futuro. Thor empuñó su martillo, y Tyr, el dios que una vez ofreció su mano para encadenar a Fenrir, observó el cielo con resignación. Sabía que su destino estaba sellado: enfrentarse al lobo en combate y morir destrozado entre sus fauces. No hubo alegría ni temor entre los Aesir, solo la gravedad de quienes entienden que cada paso
los acerca al fin que siempre conocieron. Las espadas se afilaron, los escudos se levantaron, y los héroes de Valhalla fueron convocados a prepararse para la batalla final. Pero antes de que la guerra estallara, otro poder oscuro volvió a moverse en el corazón del abismo. Jormungandr, la serpiente del mundo, despertó del sueño que la mantenía sumergida. Había crecido tanto que su cuerpo cercaba toda la tierra, mordiéndose la cola, en un ciclo eterno de prisión y vigilancia. Pero cuando el hielo del Fimbulvetr tocó las aguas del océano, su letargo terminó. Las mareas se agitaron, los truenos rugieron, y las costas se fracturaron bajo su peso. Con un solo movimiento, la gran serpiente se desprendió de su prisión y emergió de las profundidades. Su silbido era un grito de furia contra los dioses que la habían condenado. El mar, enloquecido, invadió las fronteras de Midgard, arrastrando barcos, árboles y aldeas. Las olas llevaban consigo el mensaje de la devastación. El enemigo del trueno había regresado. Thor sabía que aquel sería su adversario final. Entre ambos existía un vínculo tan profundo como el odio, una enemistad escrita antes del nacimiento del tiempo. El dios del trueno aguardó su destino con el martillo en alto, mientras el horizonte ardía con ocasos interminables. Sin embargo, incluso él comprendía que la amenaza no era solo física, sino también espiritual. Jormungandr representaba el ciclo que nadie podía romper, el giro perpetuo de la creación hacia la destrucción. Su existencia era la herida abierta del cosmos. Cada movimiento de su cuerpo alteraba los mares, los vientos y las estrellas, como si el universo mismo estuviera a punto de estallar. Mientras las bestias resurgían, los cielos se agrietaron y la tierra tembló. Desde el fondo del Helheim, una risa resonó entre los muertos. Era Loki, el embaucador, quien al fin rompía sus propias cadenas. Los dioses lo habían castigado tiempo atrás, atándolo a una roca con las entrañas de su hijo y situando una serpiente sobre su rostro, cuyo veneno goteaba eternamente sobre su piel. Durante siglos soportó el tormento, convulsionando en la oscuridad, mientras su esposa Sigyn recogía el veneno en una copa para aliviarlo. Pero ninguna prisión dura para siempre cuando el universo exige equilibrio. Las cadenas de Loki se resquebrajaron al mismo tiempo que las de Fenrir, y cuando se incorporó, su rostro no mostró deseo de venganza, sino un vacío absoluto, una sonrisa fría que solo conocen los condenados. Loki ascendió de las profundidades cubierto con las sombras del Helheim. A su paso, los muertos se alzaban y lo seguían, pues reconocían en él al portador de la ruina. No era un ejército de carne, sino de espectros, espíritus corrompidos por la promesa del fuego y la destrucción. En su mirada se hallaba la mezcla de odio, ironía y comprensión que define a los dioses caídos. Loki sabía que él era tanto causa como efecto del Ragnarok, la chispa necesaria para que la profecía se cumpliera. Mientras caminaba sobre la nieve, su figura se desdibujaba entre las ventiscas, como si el mundo mismo temiera sostener su presencia física. En su regreso no había redención, solo propósito: destruir a sus antiguos hermanos y hundir el universo en el silencio que le correspondía. Del otro lado del cosmos, los gigantes del fuego, liderados por Surt, también se preparaban. El fuego de Muspelheim ardía con nueva intensidad, iluminando un cielo ennegrecido. Surt levantó su espada flamígera, tan brillante como 1000 soles, y su risa retumbó en los confines del vacío. Las legiones ardientes marcharon hacia el Bifrost, el puente del arco iris que conectaba los mundos. Heimdall, el guardián eterno, observó desde su torre el acercamiento del cataclismo, y sus ojos lloraron fuego. Sabía que cuando el fuego de Muspelheim cruzara el Bifrost, el puente estallaría en 1000 fragmentos de luz, quebrando el último lazo entre los reinos. Los dioses dispersos sintieron la vibración del universo quebrándose. Freyr, el señor de la fertilidad, observó cómo sus campos se convertían en ceniza, y comprendió que debía entregar su vida en la batalla. Freyja, vestida de lágrimas, convocó a las valquirias una última vez para reunir a los guerreros caídos. En el centro de Asgard,
Odín se erguía con la solemnidad de quien ha visto toda la trama de la historia desplegada ante sus ojos. Giró su cabeza hacia el trono vacío de Baldur, y un suspiro escapó de su pecho inmortal. «El fin se acerca», murmuró, aunque nadie necesitaba escucharlo para saberlo, pues el aire ya ardía con las señales del choque final, y el rugido de Fenrir resonaba como un tambor del destino. Fenrir avanzaba, destrozando montañas y devorando ciudades en su camino hacia Asgard. Su paso era un cataclismo, una marea viva que convertía la tierra en polvo. Los dioses intentaron contenerlo, pero sus fuerzas se dispersaban ante la magnitud del monstruo. Tyr se posicionó frente a él, recordando el sacrificio que años antes había hecho. No con palabras, sino con una mirada silenciosa, aceptó su destino. En un combate bestial, el dios sin mano se lanzó contra el lobo, y el firmamento pareció detenerse. La batalla fue breve, violenta y definitiva. Fenrir lo destrozó entre sus fauces, cumpliendo la profecía. Pero la sangre de Tyr, al caer sobre la nieve, marcó el punto donde el valor humano y divino se habían fundido en una sola esencia. Loki, mientras tanto, reunió a sus aliados, los gigantes, los muertos del Helheim y los seres nacidos del caos. Su ejército avanzaba bajo un cielo rojo, iluminado por la espada de Surt. Era el fin de todo orden, la inversión de las leyes naturales. Las estrellas caían del firmamento, como lágrimas ardientes. Los mares se alzaban contra las montañas, y la luna, perseguida por el lobo Hati, fue devorada ante la mirada impotente de los dioses. Loki sonreía ante el espectáculo. No con alegría, sino con la serenidad de quien sabe que el destino está siendo fiel a sí mismo. Era tanto verdugo como espectador, tanto enemigo como instrumento del ciclo que debía cumplirse. En su trono, Odín comprendió que el momento había llegado. Envió a Heimdall a preparar el cuerno del destino, el Gjallarhorn, cuyo sonido convocaría a todos los dioses y guerreros de Valhalla para la última batalla. Cada vibración del instrumento resonaría a través de los 9 mundos, despertando a los héroes que aguardaban el Ragnarok. Loki escuchó también aquel llamado, y por primera vez en siglos, su sonrisa desapareció. Sabía que ese sonido no era un desafío, sino una invitación al cierre inevitable del ciclo. A partir de ese instante, la era de la preparación terminó y comenzó la era de la confrontación. La profecía se había cumplido completamente. Los monstruos estaban libres, el engañador había vuelto y los cielos ardían. Así comenzó el amanecer más oscuro del universo. El rugido del Gjallarhorn resonó en todos los rincones del universo, un sonido tan vasto que incluso los muertos lo escucharon en el fondo del Helheim. Fue como si el mundo entero contuviera el aliento por un instante, antes de romper en un clamor de guerra. Los dioses se levantaron de sus tronos, los héroes cayeron en formación, y las valquirias descendieron de los cielos, envueltas en luz ardiente. Desde el Valhalla hasta los campos helados de Midgard, el tiempo dejó de avanzar, y se convirtió en un temblor perpetuo. Odín montó su corcel de 8 patas, Sleipnir, y su capa se agitó como una tormenta cosmológica. En sus ojos, la sabiduría y el presagio se mezclaban en una mirada donde el amor por la creación y la aceptación de su destrucción eran una sola cosa. En el horizonte, las llamas de Muspelheim teñían el cielo de un rojo insoportable. Surt, el gigante de fuego, avanzaba al frente de su ejército, esgrimiendo su espada ardiente, que resplandecía más que el sol. Detrás de él, los hijos del caos se desplegaban como un enjambre de sombras vivientes. Loki marchaba a su lado, sonriente, su cabello ondeando al ritmo de los fuegos que devoraban los cielos. Cada paso que daban hacía temblar los 9 mundos, y del suelo brotaban columnas de humo y ríos de lava. Las fronteras entre los reinos se desvanecían. Jotunheim, Midgard y Asgard comenzaron a confundirse, unificándose en un solo campo de batalla, donde la existencia misma se jugaba su destino. Los dioses formaron su línea de defensa en el campo de Vigrid, el llano eterno donde el Ragnarok debía culminar.
Era un espacio tan vasto que no tenía horizonte, cubierto de cenizas y sangre. Odín encabezó las filas, erguido sobre Sleipnir, mientras los Aesir y los Einherjar, los guerreros humanos escogidos en vida por las valquirias, lo flanqueaban con disciplina divina. Thor, con su martillo Mjolnir, exhalaba truenos. Freyr blandía su espada mágica, brillando como una estrella. Heimdall custodiaba el ejército con su mirada de fuego. Incluso los dioses de la fertilidad, del amor y de la poesía tomaron las armas. Porque en el fin de los tiempos no habría distinción entre guerreros o sabios, solo el deber común de resistir lo inevitable. El choque comenzó con un estruendo que partió los cielos. Surd blandió su espada, y la primera ola de fuego cayó sobre las filas de los dioses. Thor respondió con un golpe de su martillo, que hizo vibrar los pilares del cosmos, disipando las llamas por un instante, pero el calor regresó con el doble de fuerza. Los gigantes de hielo emergieron detrás de la fulgurante marea, trayendo sus montañas congeladas como escudos. El fuego y el hielo colisionaron, y de ese choque nacieron tormentas tan violentas que el aire se convirtió en cuchillas invisibles. Los guerreros caían y se levantaban en interminables oleadas, mientras los dioses, cubiertos de sangre y gloria, combatían como estrellas moribundas. Odín se lanzó al encuentro de Fenrir. Aquel viejo enemigo lo esperaba, su tamaño colosal cubriendo el horizonte como una montaña viva. Cada exhalación del lobo era una ráfaga de muerte, y su mirada brillaba con el placer de destrucción cumplida. El padre de todo cargó con su lanza Gungnir, arrojándola con precisión divina. El arma penetró el pelaje del monstruo, pero no lo detuvo. Fenrir embistió, derribando árboles cósmicos y haciendo temblar los cimientos de Yggdrasil. Odín cayó bajo sus fauces, y el rugido del lobo devorando al dios resonó como el final de una era. No hubo grito, solo un silencio que pareció eterno, el silencio de la divinidad consumida por la bestia que ella misma había temido engendrar. Vidar, hijo de Odín, observó la caída de su padre sin derramar lágrimas. La profecía le había asignado un papel, y lo cumplió sin vacilar. Avanzó entre las cenizas, esquivando el fuego y el caos, hasta que enfrentó a Fenrir. Sin pronunciar palabra, colocó un pie sobre la mandíbula del lobo, y con un movimiento que combinaba fuerza y furia, partió su mandíbula en dos. La sangre del monstruo empapó la tierra, y de ella surgieron flores negras que florecieron durante unos segundos antes de arder en ceniza. El hijo vengó al padre, pero en ese momento comprendió que no existía victoria posible. Cada acto heroico solo retrasaba la catástrofe. El Ragnarok no podía ser detenido, solo honrado. En otro extremo del campo, Thor perseguía a Jormungandr. La serpiente del mundo emergía del océano, rodeando la tierra con su cuerpo descomunal. El dios del trueno arrojó relámpagos que abrieron grietas en el cielo, y el mar se levantó en respuesta. Cuando ambos colisionaron, el estrépito fue tan fuerte que los 9 mundos vibraron como un tambor. Thor golpeó una y otra vez, hundiendo su martillo en las escamas de la serpiente, mientras el veneno de Jormungandr salpicaba el aire, destruyendo todo lo que tocaba. Finalmente, tras un combate que parecía no tener final, el dios del trueno aplastó la cabeza del monstruo. Pero al dar 9 pasos hacia atrás, el veneno lo alcanzó. Thor cayó de rodillas, exhausto, y su último suspiro fue una mezcla de gloria y resignación. Había ganado, pero moriría con su enemigo. Freyr, sin su espada divina, regalada tiempo atrás por amor, se enfrentó a Surd. Entre ambos se alzó una muralla de fuego y conflicto. El dios de la fertilidad blandió un cuerno de ciervo convertido en lanza, y con él hirió al gigante en el pecho. Pero Surd no conocía el dolor como los dioses. Cada herida que recibía solo alimentaba su furia incandescente. Con un grito que desintegró el cielo, el titán arremetió y atravesó el cuerpo de Freyr con su espada solar. El dios de la abundancia cayó, y con él se extinguieron las esperanzas de regeneración del mundo. Los campos de Vigrid quedaron bañados no solo en sangre, sino también en la desesperanza absoluta. Loki y Heimdall se encontraron finalmente,
mirándose como reflejos de un mismo destino. El embaucador, aún manchado por los siglos de tormento, desenvainó un arma forjada del veneno que había soportado en su castigo. Heimdall, el guardián del puente, empuñó su espada de la luz. Se abalanzaron el uno contra el otro, y la batalla entre ellos fue como la colisión de la creación y la traición. Ninguno buscaba victoria. Ambos sabían que su enfrentamiento era el cierre del equilibrio. Cuando el último golpe fue dado, los dos cayeron al mismo tiempo, sus cuerpos entrelazados en la tierra rota. De su duelo nacieron los últimos destellos de orden en el universo, pues de la dualidad de su muerte brotó un instante de perfección antes de la aniquilación total. Los guerreros de Valhalla, testigos del fin, luchaban sin tregua a pesar de la certeza de su derrota. Cada golpe era un acto de fe, cada caída una oración hecha carne. La tierra misma se resquebrajaba, y del Yggdrasil, el árbol del mundo, caían destellos dorados como lágrimas divinas. En el horizonte, el fuego de Surd se expandía, alcanzando los cielos. Las raíces del universo ardieron, y todo lo que alguna vez existió, dioses, mortales y bestias, se redujo a un torbellino de luz y sombra. Todo era ruido y silencios intercalados, como si la creación muriera, intentando recordar su propio nombre. Y entonces llegó el silencio absoluto. Ni truenos, ni gritos, ni rugidos. Solo el soplido del fuego devorando el vacío. Surd levantó su espada una última vez y la dejó caer sobre el mundo. El universo se encendió como una pira funeraria, y los 9 reinos fueron consumidos en un solo océano de llamas. El cielo se derrumbó sobre la tierra, las estrellas se apagaron una por una, y el agua hirviente de los mares extinguió los últimos fragmentos de vida. En ese instante, mientras el cosmos se disolvía en su propio final, el fuego y el hielo volvieron a encontrarse en un abrazo perfecto, sellando el ciclo que había comenzado en la creación. El Ragnarok había concluido. El universo yacía en silencio. No quedaba canto, ni viento, ni luz, solo un vasto océano de oscuridad flotando donde alguna vez había existido la creación. El fuego de Sword se había extinguido, dejando tras de sí cenizas que se mezclaban con la bruma de un nuevo amanecer. Los 9 mundos ardieron hasta disolverse, pero de esa aniquilación total surgió algo inmóvil, expectante, como el latido dormido de un dios que aún no había despertado. La destrucción había hecho su obra, y en el vacío se alzaba nuevamente el susurro metálico del tiempo, reuniendo las partículas dispersas de la existencia. Era el final del Ragnarok, pero también el primer instante del nuevo mundo naciente. Durante un lapso imposible de medir, todo permaneció suspendido. Las cenizas flotaban en el vacío, girando lentamente como galaxias aún sin forma. Los fuegos antiguos ardían invisibles, y las aguas del abismo se calmaron hasta convertirse en espejo. Entonces, de entre el humo y el silencio, surgió una brisa, tenue como el primer soplo del universo. Fue el retorno del aliento del cosmos, la respiración del renacimiento. Esa corriente ligera recorrió lo que quedaba del Yggdrasil, el árbol del mundo, que aunque mutilado y carbonizado, seguía en pie. Sus raíces aún contenían vida, y en lo más profundo de su tronco se ocultaban los últimos 2 humanos, raudos herederos de la esperanza. Se llamaban Lif y Lifthrasir, los supervivientes de la raza humana. Habían resistido refugiándose en el bosque de Hodmimir, donde la sombra del Yggdrasil los protegió del fuego y del frío. Durante el Ragnarok no tuvieron poder, ni espada, ni voz, pero poseían algo que ni dioses ni gigantes pudieron conservar: la perseverancia. Mientras el mundo se destruía, ellos dormían entre las raíces sagradas, alimentándose del rocío y del sueño de la tierra. Cuando el ruido cesó y la calma se hizo absoluta, abrieron los ojos y contemplaron el amanecer de un mundo desnudo. Ante ellos, la tierra era un lienzo vacío, sin estructuras ni dioses, solo la promesa de volver a empezar. El sol, antes devorado, renació también.
Una nueva luz brotó del firmamento, hija de la estrella anterior, brillante y pura. Su fulgor bañó por primera vez las llanuras quemadas, revelando un paisaje silencioso pero fértil, como si la destrucción hubiera liberado la raíz oculta de la vida. Los ríos comenzaron a fluir de nuevo, el hielo se derritió lentamente, y entre las montañas calcinadas surgió el verde tenue de los primeros brotes. Los pájaros, descendientes del viento, retornaron con su canto, y en las profundidades del océano revivieron criaturas innombrables, nacidas de la mezcla entre los residuos antiguos y la promesa de lo nuevo. La tierra recordaba su voz. En el horizonte, los pocos dioses que habían sobrevivido despertaron también. Vidar y Vali emergieron de entre los escombros, ambos hijos de Odín, destinados a restaurar el equilibrio perdido. Junto a ellos apareció Modi, el hijo de Thor, aún portando el martillo de su padre, símbolo del trueno que volvería a rugir en un cielo limpio. Se unieron a Balder y Hoder, quienes regresaron del reino de los muertos, reconciliados tras la tragedia. La luz de Baldur resplandecía más que nunca. Su caída había sido el punto más oscuro del cosmos, y su resurrección, la prueba de que los ciclos jamás se detienen. Con ellos, Asgard volvería a levantarse, no con la arrogancia del pasado, sino con la calma de los que han aprendido del fuego. Los dioses contemplaron el mundo nuevo con un silencio reverente. No había templos, tronos ni legiones, solo aire, tierra y la posibilidad de empezar sin gloria ni rencor. Allí, sobre la pradera renaciente del Vigrid, el mismo campo donde todo había terminado, acordaron reconstruir el orden. No se hablaría más de guerras eternas ni de profecías inmutables. El universo había aprendido la lección que solo la muerte podía enseñar, que incluso los dioses deben morir para devolverle sentido a la vida. Las generaciones venideras sabrían de los antiguos como los titanes de una era pasada, no como deidades distantes, sino como reflejos de la grandeza y la caída posibles en toda creación. El Yggdrasil, aunque herido, comenzó a sanar. Sus ramas crecieron de nuevo, abriendo grietas por donde se filtraba la luz. En sus raíces aún dormían los ecos de las eras anteriores, los recuerdos de Odín, Thor, Freyr y todos los que habían sentido el peso del destino. Pero la savia, ahora, fluía de manera distinta, más serena, menos ambiciosa. Las hojas brotaron con nuevos colores imposibles, y en su tronco se marcaron los anillos del tiempo que había pasado, como cicatrices eternas. El árbol no solo sostenía los mundos, también los recordaba. Era un monumento vivo a la fragilidad de lo divino. Baldur alzó entonces su voz, clara como un río naciente. En su discurso no hubo órdenes ni mandatos, solo gratitud. Habló del fuego que purifica, del hielo que da forma, de la oscuridad necesaria para que exista la luz. Sus palabras resonaron con tal armonía que incluso las piedras parecieron escucharlas. Los dioses lo miraron como lo habían hecho en los días antiguos, pero esta vez no con admiración, sino con humildad. Habían comprendido que su propósito no era gobernar, sino preservar, no dominar, sino cuidar aquello que renacía ante sus ojos. El cielo, liberado del humo, se llenó nuevamente de colores. El arco iris reapareció, reflejando la unión de los elementos que habían combatido por eras. El Bifrost, símbolo del vínculo entre mundos, volvió a formarse, aunque más tenue y silencioso, sin guardián ni trompeta. Freyja, la diosa del amor, fue vista caminando entre los campos recién florecidos, esparciendo el perfume de la vida sobre las cenizas del Ragnarok. En cada pétalo que caía había una promesa, que incluso la destrucción más absoluta puede dar a luz a la belleza más profunda. Todo el cosmos parecía contener una respiración nueva, un ciclo que recomenzaba con menos soberbia y más compasión. En Midgard, Lif y Yggdrasil comenzaron su tarea, lenta pero firme. Construyeron refugios, encendieron fuego y sembraron pequeñas semillas. No sabían si algún dios los observaba, ni necesitaban saberlo. Cada acción era un homenaje a la vida misma,
una ofrenda al renacimiento que habían presenciado. Sus hijos se multiplicarían con los siglos, poblando nuevamente la tierra, creando mitos y recordando el pasado no con temor, sino con gratitud. En ellos, la humanidad recuperaba su lugar como custodio del equilibrio, no como dueño del mundo. Las aguas del mar, antes agitadas por la serpiente, ahora eran calmas y cristalinas. El nuevo sol reflejaba su esplendor sobre las olas, y las montañas, ennegrecidas por el fuego, náchale a cubrirse de verde. En los cielos, un trueno suave anunció que el martillo de Thor volvía a resonar, no como arma, sino como recuerdo. Cada sonido era un recordatorio del sacrificio de quienes habían defendido la existencia con su muerte. La naturaleza, renovada, respiraba con la cadencia de un corazón recobrado. Era el final de la guerra y el principio de la armonía. En el rincón más oscuro del nuevo universo, donde aún quedaban restos del caos, una chispa de sombra latía débilmente. El alma fragmentada de Loki miraba el renacimiento desde la distancia, sin intervenir. Su papel había terminado, y aunque la luz dominaba otra vez, su existencia no podía borrar la huella del engaño. Porque incluso el caos tenía propósito: recordarle al cosmos que el orden absoluto también destruye. Así, su eco quedó suspendido más allá del tiempo, como advertencia eterna. Ningún mundo puede renacer sin recordar aquello que lo quebró. Y así, en un suspiro, el ciclo se cerró. De las ruinas del Apocalipsis se alzó una tierra nueva, donde los dioses caminaban entre las sombras de su propia creación, y los hombres edificaban futuros sencillos pero bellos. El universo, nacido del sacrificio y de la reconciliación, despertó una vez más bajo el signo del equilibrio. En ese amanecer eterno, los ecos del Ragnarok no eran ya lamentos, sino melodías apagadas que narraban la historia de un mundo que murió para volver a respirar. Porque, al final, el fin nunca es el fin, sino el inicio de un nuevo canto que espera ser escuchado.